Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramín y su servidor. Y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: lo que Pentecostés nos trajo. Y vamos a ir a la lectura bíblica en Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante. En la Nueva Versión Internacional dice: los israelitas en el Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre las alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Y el Señor dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y también tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Y el Señor dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal. No quedará con vida quien se atreva a tocarlo. Morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta del cuerno de carnero. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro. Entonces el versículo 18 dice: el monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés a Dios y le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera.
Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten romper el cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon límites alrededor del monte y conságralo. El Señor respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben romper el cerco, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió esto mismo al pueblo. Y también leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 18 al 21, dice: reacción temerosa de los israelitas ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo. Los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Cuando hablamos de Pentecostés y de esta fiesta celebrada 50 días después de la Pascua, debemos hacer alusión a 4 cosas. En primer lugar, esta es una fiesta de origen judío. En segundo lugar, tenemos que decir que esta fiesta era una fiesta que ellos iban a celebrar en la tierra prometida. Era una fiesta agrícola donde ellos tenían que traer ante el sacerdote lo primero de las cosechas del grano de trigo, junto con otra ofrenda también. Pero también tenemos que hacer alusión a 2 cosas más. Esta fiesta también con el tiempo se fue relacionando con este episodio, con este suceso que hemos leído, en el cual nos hemos explayado para poder describir este acontecimiento, y es cuando Dios le entrega a Moisés la ley en el Sinaí. Y también tenemos que hablar que en ese momento donde Dios le entrega la ley a Moisés, se produce una alianza entre Dios y el pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel es allí considerado un pueblo santo. Dios lo aparta como un pueblo, una nación santa para él. Esto que hemos hablado, estos 2 puntos que hablé al final, tienen que ver con el significado que la nación judía le da al Pentecostés hoy en nuestros días. Pero cuando hablamos de la iglesia, tenemos que decir que el Pentecostés que la iglesia vivió y que celebra fue la venida del Espíritu Santo allí en Hechos 2, cuando la casa donde estaban todos unánimes, juntos, fue llena por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el Pentecostés que hoy podemos celebrar. Sin embargo, esto que ocurrió en el Sinaí es sombra del Pentecostés que hoy en día recordamos y que pretendemos también como creyentes vivir en una permanente
permaneciendo de manera permanente en la presencia de Dios y procurando que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de lo que el Pentecostés nos trajo y comparando el Pentecostés del Sinaí con el Pentecostés que ocurrió cuando los 120 estaban reunidos, tenemos que hablar de tres cosas que nos trajo el Pentecostés. En primer lugar, leemos en Éxodo 19:5 en la Nueva Versión Internacional que dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Lo primero que trajo el Pentecostés, tanto de Israel como el Pentecostés real que hoy la iglesia celebra, es que el Pentecostés nos trajo santidad. Dios habló que sí y proclamó que sí le obedecían como debía ser, si obedecían la ley, ellos iban a ser una nación santa, apartada para Dios. Y cuando hablamos de este Pentecostés que estamos recordando en esta fecha, y vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4 al 11, leemos lo siguiente: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Vemos claramente cómo el Pentecostés del Nuevo Testamento trajo santidad a los 120. Y esa santidad, en primer lugar, se manifestó en sus palabras. Dice que ellos hablaban las maravillas de Dios. Después se manifestó también en sus hechos, porque era el Espíritu de Cristo el que había sido derramado, y la gente también daba testimonio de que ellos habían estado con Jesús. Y estaban ellos asombrados de lo que estaba sucediendo allí, porque hablaban las maravillas de Dios, hablaban del conocimiento de Dios, hablaban seguramente de la santidad de Dios, un Dios 3 veces santo. Entonces ese Pentecostés trajo santidad, que veremos más adelante también cómo esa santidad, ese apartarse, porque en primer lugar, antes de que el Pentecostés se produjese, ellos se apartaron allí para esperar la promesa del Padre en ese aposento alto ubicado en Jerusalén. Se apartaron de la fiesta de Pentecostés en sí que se celebraba anualmente. Se apartaron de la sociedad en ese momento y durante 10 días buscaron la promesa del Espíritu Santo hasta que ese día llegó. Y allí ellos fueron consagrados para la obra de Dios.
se consagraron. Después dice la Biblia que perseveraban todos aquellos que se bautizaron, más los 120, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, participaban en la comunión unos con otros y en las oraciones. Seguían creciendo en santidad. La palabra de Dios, la oración, la comunión, la Santa Cena, todo eso trae santidad, nos santifica. Por eso es que fue el Espíritu Santo el que formó una nueva nación santa, que obedecía a su Señor y que comenzó a obedecerle en este mandato de quedarse en Jerusalén, y después continuó obedeciéndole en todas las indicaciones que el Señor le dio a la iglesia para poder llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En segundo lugar, otra cosa que también trajo el Pentecostés, lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículo 12, que dice en la Nueva Versión Internacional: pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. El Pentecostés que el pueblo de Israel vivió trajo límites. Nadie podía acercarse a esa montaña, ni siquiera los animales. Solamente Moisés y a Aarón se le permitió, pero el pueblo tenía terminantemente prohibido el acercarse a ese monte. Trajo límites. El pueblo de Israel conoció los límites que Dios ponía. Y el Pentecostés del Nuevo Testamento también trajo límites. Produjo una separación santa entre los inconversos y los creyentes. Hechos 5, 12 al 13 en la Nueva Versión Internacional dice: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. El pueblo de Israel, el pueblo no creyente, el que no había aceptado a Jesús como Mesías, no se atrevía a juntarse con el pueblo santo, con la iglesia. Habían límites establecidos. Ellos sabían que si se acercaban a la iglesia con malas intenciones, si se acercaban a la iglesia con un ánimo contrario a la palabra de Dios, con un deseo de perjudicar a la iglesia, esto iba a traer consecuencias, porque Dios iba a poner límites siempre. Entonces habían límites, y eso es lo que separaba a la iglesia del resto del pueblo. Porque cuando el Espíritu Santo vino, lógicamente, los apóstoles comenzaron a reinterpretar las Escrituras. Había una mala interpretación de parte de los religiosos de la época. Los apóstoles comenzaron a reinterpretar las Escrituras, surgió la doctrina de los apóstoles, y esa doctrina establecía límites totalmente diferentes a los que el pueblo judío tenía. Eran los límites puestos por Dios. No eran dogmas humanos, no eran tradiciones humanas como la que en alguna oportunidad se le acusó a los discípulos de no lavarse las manos antes de comer,
o se le acusó a los discípulos de violar el día sábado. Esta doctrina de los apóstoles trajo los auténticos, verdaderos límites que provienen de Dios y no los límites que el ser humano puede poner. Entonces, como era Dios el que estaba allí y el que ponía los límites a través de la doctrina de los apóstoles, es que el pueblo no se atrevía a juntarse con ellos. Hay una separación entre el mundo y la iglesia. Y esto no quiere decir que los inconversos no puedan convertirse al Señor. Sí, oramos, clamamos, gemimos por salvación de almas, pero los que se convierten al Señor de corazón son los que comienzan a vivir bajo los límites de Dios y comienzan también a disfrutar de esos límites, porque esos límites vienen de Dios y su palabra. Y dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Traen libertad espiritual a nuestra vida, pero los límites humanos traen esclavitud a nuestras vidas. Nos hacemos esclavos de dogmas, tradiciones y nos impide vivir la libertad espiritual que Dios nos da. Por eso todo aquel que quiera acercarse a los creyentes, a la iglesia, debe hacerlo por medio de Cristo, por medio de una entrega total al Señor. De lo contrario, si no es así y en la iglesia habita el Señor allí, no van a atreverse a juntarse con el pueblo santo de Dios, porque allí van a saber cuáles son los verdaderos límites. Es por eso que siempre se ha pronunciado la tan famosa frase de decir de algunas personas: yo no me convierto al cristianismo, no me convierto en seguidor de Cristo porque voy a vivir una vida de esclavitud. Y ellos le llaman esclavitud a eso, a los límites de Dios. Pero los límites de Dios traen libertad, son los límites puestos por Cristo y su palabra. Y en tercer lugar, Éxodo 20, versículo 20 al 21 dice: no tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. En tercer lugar, el Pentecostés trajo temor de Dios y aborrecimiento del pecado. Hechos 5:11 en la Nueva Versión Internacional dice: y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Dice que sobrevino un gran temor a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese temor era el temor de Dios. Era el mismo temor que sobrevino también allí cuando Dios se manifestó mediante una densa nube en el Sinaí. En esta ocasión, el Señor se había manifestado a través de su Espíritu Santo y a través de un episodio donde el Espíritu Santo estuvo allí vinculado. Y es el episodio de Hechos capítulo 5, versículo 3 al 5. En la Nueva Versión Internacional dice: Ananías, les reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó
de todos los que se enteraron de lo sucedido. Ananías, junto con su esposa Zafira, le mintieron al Espíritu Santo de Dios. Ellos alegaron que habían entregado todo el dinero de lo vendido cuando solamente habían entregado una parte. Y fue tal el rechazo al pecado de Pedro acá como líder y de toda la iglesia también del cuerpo de Cristo, que un gran temor se apoderó de ellos al ver cómo Ananías y como Zafira murieron, porque le habían mentido a Dios. Entonces, el Pentecostés trajo temor de Dios, reverencia por las cosas de Dios. No se podían tomar las cosas a la ligera. No se podía fingir una aparente piedad. Entonces ellos fingieron piedad y murieron. Un temor se apoderó de ellos, pero también se apoderó un aborrecimiento del pecado. La iglesia rechazó el pecado, ya que un grupo de jóvenes después se encargó de sacar a Ananías y Zafira, que habían muerto. Entonces, allí vemos cómo la iglesia asintió en esto, asintió en el rechazo al pecado y asintió en el rechazo a la conducta que habían tenido Ananías y Zafira. Un cuerpo sano es un cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo. Y un cuerpo, una iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que rechaza totalmente el pecado y donde hay un gran temor y reverencia por Dios. Es una iglesia que teme vivir aparentando piedad. La iglesia de Cristo hoy debe vivir como Cristo manda que vivamos. No debemos vivir aparentando piedad, porque las consecuencias serán las de Ananías y Zafira. Puede ser muerte física, pero de seguro vendrá muerte espiritual, porque el Pentecostés nos trae temor de Dios y también nos trae poder para no pecar, poder para rechazar al pecado. Y un cuerpo de Cristo sano siempre rechazará el pecado como congregación y anhelará santificarse. Por eso, que en esta fecha tan especial podamos, como creyentes, vivir un nuevo Pentecostés. Y vivir un nuevo Pentecostés también recordando este día maravilloso en el cual el Espíritu Santo vino a la iglesia para que la iglesia comenzara a funcionar como tal, como cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo unió a los 120 y después unió a los 3000 que se entregaron y se bautizaron, y todos perseveraban unánimes en la predicación, en el aprendizaje, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Que el Señor traiga derramamiento del Espíritu Santo a nuestras vidas y pueda traer estas tres cosas: traer santidad a nuestras vidas, anhelo, apetito por la santidad, traer límites a nuestra vida, que aprendamos a vivir bajo los límites de Dios y que no lo veamos como una vida de esclavitud, y que también el derramamiento del Espíritu Santo traiga temor de Dios, respeto, reverencia por las cosas santas y aborrecimiento del pecado. En esta fecha tan especial, desearles un feliz Pentecostés a todos los creyentes y también invitar a todos aquellos que aún no han entregado sus vidas a Cristo a que se acerquen a Jesús, que se entreguen al Señor Jesucristo,
porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y Él es el que puede traer un nuevo Pentecostés sobre sus vidas, sobre nuestras vidas. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, haga clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y nos comunicaremos con usted a la brevedad conforme a su inquietud. Me despido de todos ustedes hasta un próximo espacio de reflexión. Que Dios los bendiga a todos.